Bueno, hoy les quiero contar de alguna forma cómo surgió este mensaje. Estaba orando esta mañana y bueno, anoche estuvimos trabajando hasta tarde y me empecé como a dormir estando orando y escuché como una voz que llegó a mi mente que me decía, ¿cómo perdonar? Y yo dije, bueno, ese es el mensaje de hoy, ¿cómo perdonar? Y de alguna forma eh, la palabra creo que está llena, está repleta, por así decirlo, de esta palabra perdón. Tanto Jesús lo habló como los apóstoles, eh, pero realmente no existe en la palabra unos versículos en específico que nos digan realmente cómo nosotros podemos perdonar, o sea, cómo nosotros de alguna forma podemos sacar el dolor que a veces está en nuestro corazón, anidado en nuestro corazón, pero sí hay muchas palabras en la Biblia que nos exhortan a perdonar, pero no hay como unas pautas, como unos pasos a seguir. Realmente la Biblia no detalla esa parte de pasos a seguir, de cómo realmente a veces sacar el dolor de nuestro corazón, cómo llegar al perdón. Pero sí les puedo contar de alguna forma cómo a través de mi testimonio yo aprendí algunas cositas de cómo nosotros podemos sanar nuestro corazón. ¿Porque es importante sanarlo? Bueno, porque la palabra nos exhorta, no solamente en los evangelios de Jesús, sino que en la vida de los apóstoles, que una vida de rencor nos aparta de Dios. Dice Hebreos capítulo 12 versículo 15, dice que una raíz de amargura en nuestro corazón nos puede estorbar para la salvación. Jesús también nos hablaba de que cuando vayamos a llevar una ofrenda al Señor y nos acordemos que un hermano tiene algo en contra de nosotros o yo tengo algo en mi corazón en contra de alguien, dice la palabra, deja ahí tu ofrenda y ve y reconcíliate. O sea, es importante incluso para que nuestras oraciones sean escuchadas de parte de Dios, no haber dolor ni ofensas en nuestro corazón, no retener nada de eso en nuestro corazón. Eso nos limita nuestra vida espiritual. Y de alguna forma yo lo entendí desde el momento en que le entregué mi vida al Señor, que era necesario sanar muchas cosas en nuestro corazón, sacar el dolor de mi corazón. Y hay tres pasos que de alguna forma yo los apliqué a mi vida y me funcionaron y quiero compartirlos con cada uno de ustedes. El primero es desearlo. Yo no puedo pedir perdón o perdonar o sacar el dolor de mi corazón si no lo deseo. No hay forma de hacerlo. Tiene que haber un deseo en mi corazón de querer sacar ese dolor, indiferentemente contra quién sea o de quién provenga la herida que tengo en mi corazón. Pero es necesario que haya un deseo, es decir, yo quiero, yo anhelo, yo deseo perdonar, yo anhelo, yo deseo sacar el dolor de mi corazón. Esa es la primera, como el primer tips, desearlo. El segundo y bien importante es pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, porque de alguna forma entiendo que hay veces hay dolores tan profundos en nuestro corazón que por mucho que nosotros lo deseemos, es imposible por mano de nosotros a veces lograrlo. A veces es bien difícil el sacar el dolor de nuestro corazón, el perdonar, es bien difícil. Creo que es uno de los actos más difíciles que hay en nuestro corazón. Incluso no tuvo que haber sido fácil para nuestro Señor, para Dios, entregar a su Hijo para el perdón de nuestros pecados. O sea, fue tan grande su amor que permitió que su Hijo sufriera para poder nosotros recibir perdón de nuestra falta. O sea, el dolor implica, el perdón implica un dolor en nuestra vida, implica un valor, implica tenacidad, implica humildad. O sea, hay tantas cosas que implica el perdón que necesitamos ayuda. Nosotros por nosotros mismos no lo podemos hacer. Y yo entendí que yo no podía sacar el dolor por mí mismo. Entonces, lo segundo que hice fue pedirle ayuda al Espíritu Santo. Le dije, Espíritu Santo, yo quiero perdonar, yo quiero sanar mi corazón, quiero ser libre y necesito ayuda porque no lo puedo hacer solo. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo cuando nosotros le pedimos ayuda? Sana nuestro corazón. O sea, parece mentira, pero el dolor que nosotros sentimos sale de nuestro corazón. Cuando yo lo deseo y le pido ayuda al Espíritu Santo, entonces el dolor sale de mi corazón.
Es como si Él sacara esa raíz que está ahí en mi corazón enquistada y yo puedo sentir de alguna forma cierta libertad en mi vida, porque cuando nosotros cargamos faltas de perdón, cargamos dolor en nuestro corazón, es como si cargáramos grilletes, como si cargáramos cadenas en nuestra vida que nos impiden avanzar, nos sentimos cargas, nos sentimos pesados, nos sentimos agotados, sentimos muchas veces que no tenemos fuerzas para hacer algunas cosas. Entonces, es importante pedirle ayuda al Espíritu Santo para que Él saque el dolor de nuestro corazón. Él es como si lo arrancara de nuestro corazón. Y lo tercero es ir a pedir disculpas o a pedir perdón, aunque piense que yo no haya hecho nada. Y esta parte es importante porque muchas veces cuando nosotros sentimos dolor o una falta de perdón en nuestro corazón, no solamente nos liberamos nosotros de las cadenas de la esclavitud, sino liberamos a la otra persona. A veces podemos tener un sentir pequeño en contra de alguien o hacia alguien, y cuando hacemos estos tres pasos y al final vamos y pedimos disculpas, posiblemente la persona que necesite ser libre sea la otra y no nosotros. Y al nosotros pedir disculpas, aunque pensemos que no hayamos hecho nada, liberamos a la otra persona, porque como lo dije en algún video anterior, nosotros tenemos límites en nuestra mente y en nuestro corazón y a veces nosotros sin querer cruzamos el límite de otra persona y lastimamos, ofendemos sin darnos cuenta. Y por eso la persona reacciona a veces de la forma que reacciona. Esto es importante entenderlo. Entonces, estos tres pasos han sido como la bandera, como el estandarte de mi vida y de alguna forma han funcionado. Eh, yo este testimonio lo conté el año pasado en una vitamina de amor y quiero compartirlo con ustedes el día de hoy. Eh, de alguna forma, durante muchos años yo guardé cierto dolor hacia mi madre por situaciones que yo había vivido en mi infancia y en mi adolescencia. Y ese dolor que yo albergaba en mi corazón porque no entendía por qué ella había permitido esas situaciones que para mí habían causado dolor, aflicción y habían marcado de alguna forma mi vida, hacía que yo tuviera hacia ella algunos actos que no eran intencionados, simplemente salían de mi corazón basados en el dolor que yo tenía. Posiblemente era brusco en algunas actitudes, no comprendía algunas actitudes de ella y en algún momento posiblemente llegué a lastimarla. Basado el dolor me impulsaba a actuar de esa forma aún inconscientemente. Entonces, una vez que le entregué mi vida al Señor, yo entendí que yo debía sacar ese dolor de mi corazón, que no debía albergar ese dolor en mi corazón, que yo quería sacarlo. Y empecé a hacer estos tres pasos, empecé a quererlo, empecé a pedirle al Espíritu Santo que me ayudara. Y el tercero fue ir a hablar con mi mamá. Y Dios me dio la oportunidad hace 15 años atrás, 14 años atrás, me dio la oportunidad de hablar con ella y tuvimos una conversación, la verdad, muy liberadora, muy sanadora, en donde yo le pedí perdón a ella porque en algún momento yo había tenido actitudes hacia ella incorrectas y que yo sabía que no debía haberlo hecho, pero que le conté por qué de alguna forma yo tenía esas actitudes, el dolor que había en mi corazón y, y ella empezó a contarme por qué de su forma de ver ella había permitido ciertas experiencias en mi vida que no habían sido intencionales. Ella no había querido que esas cosas sucedieran, pero que habían pasado. Entonces, por un momento yo pude entender, pude ponerme en los zapatos de ella, pude entender por qué esas situaciones sucedieron. Y no solamente me sané yo, no solamente me liberé yo, sino que la sané a ella y la liberé a ella también de ese dolor o posiblemente de esa culpa que ella estaba sintiendo por situaciones que había permitido, por situaciones que habían pasado. Entonces, fue un momento muy liberador, fue un momento muy sanador. Y a partir de ahí yo entendí que o comprendí o adopté el perdón como un estilo de vida. Incluso aquellas personas que me conocen que de cerca, y sobre todo mi esposa puede dar testimonio de eso, yo hice una lista de aquellas personas a las cuales yo había ofendido, aquellas personas que incluso no me hablaban, aquellas personas a las que yo había lastimado, aquellas personas a las cuales incluso yo tenía algo ahí en mi corazón, hice una lista y le oré por esa lista y le pedí al Señor que pusiera a esas personas en mi camino
Y bueno, hasta ahora, hasta el día de hoy, casi que el 90% de esa lista se ha cumplido. Una por una he pedido perdón, he pedido disculpas a esas personas y no solamente me he liberado yo, he liberado a esas personas también de dolor, de situaciones que habíamos vivido, en las que yo muchas veces pensaba que no había hecho nada, pero que las personas me habían dejado de hablar, me habían dejado de dirigir la palabra y yo sabía que había sido por algo, pero no sabía por qué. Entonces el ir a pedir disculpas, el ir a pedir perdón, aunque yo pensaba que no había hecho nada, nos liberó a todos. Y quería compartir con ustedes esto cuando el Señor me decía esta mañana, eh, aprender a perdonar, aprender a perdonar. Yo dije, día de testimonio, día de contar de alguna forma esta experiencia personal, que lo adopté como un estilo de vida. Ya para mí hoy en día perdonar o entender el perdón, ya lo adopto como un estilo de vida. Entonces, y me ha liberado, me ha quitado cargas, me ha quitado maletas de mi vida, cosas que nosotros a veces sentimos, que cargamos, que nos hacen la vida más difícil, que nos agotan. Y muchas veces son faltas de perdón, y muchas veces es dolor que está en nuestro corazón. Y de la única forma en que podemos sanarlo es pedirle perdón al Señor, perdón, pedirle ayuda al Señor y llevar el acto físico de ir a pedir perdón, de ir a pedir disculpas. Eso nos libera, eso nos quita mucha carga de encima. Y quería invitarlos a través de esta vitamina de amor que si en algún momento ustedes sienten ese dolor, sienten esa carga hacia cualquier persona, los invito a que pongan en práctica estos tres pasos, que yo sé que de alguna forma va a ser de bendición para la vida de cada uno de ustedes, va a traer sanidad a la vida de cada uno de ustedes, va a traer liberación, y no solamente a ustedes, sino a la persona que está ahí atada en el corazón de ustedes. Vamos a orar para poner este momento en las manos del Señor.